La segmentación de mercados que les había dicho es un componente importante dentro de lo que es el marketing, dentro de lo que es la psicología económica, la psicología empresarial, la psicología organizacional. Yo les invito antes de ver esta conferencia o incluso como complemento a esta conferencia, tengo algunas otras en el canal en YouTube. Y por ejemplo, psicología económica, tengo una videoconferencia. Tengo otro, lo que es marketing, introducción y conceptos. Tengo lo que es una conferencia sobre psicología organizacional, ya, una videoconferencia sobre psicología organizacional. También les invito a, ya había mencionado lo que es psicología económica, también lo que es etnomarketing, tengo otra que es etnomarketing. También tengo otra que se denomina metodología de la investigación, que es fundamental para lo que es investigación de mercados, para lo que es estudios de mercados. Son las principales videoconferencias que yo les invito a que vayan a mi canal de YouTube y puedan revisarlas. También algunas entrevistas dentro del campo económico, de la psicología económica, de la economía local, como por ejemplo, tengo entrevistas a Matías Abad, tengo entrevistas a Julia Muñoz, tengo entrevistas a Grace Cabrera, tengo una entrevista a Alfredo Ávila, que son algunas de las entrevistas ligadas al tema económico, al tema del desarrollo. Y otra entrevista también que les recomiendo sobre turismo y desarrollo local, que es a Miguel Yuctor, ya dentro del tema del turístico y la economía y el desarrollo local. Entonces, son videoconferencias y son entrevistas que les recomiendo, ya que este es una producción de videos que estamos desarrollando ligados a lo que es la sensibilización, la educación. Y por supuesto, siempre invitarles, yo soy asesor, soy psicólogo organizacional, también tengo mi maestría, como ya les había indicado, en lo que es emprendimiento, un posgrado en emprendimiento y una maestría en desarrollo local, en desarrollo económico, y pues estoy presto para asesorías desde esta perspectiva. Entonces, el día de hoy vamos a profundizar ya de lo que es la segmentación de mercados. ¿Qué es segmentar el mercado? Dentro de lo que es la videoconferencia de introducción al marketing o marketing, introducción y conceptos, yo menciono que uno de los aspectos importantes para gestionar nuestros clientes, para gestionar nuestras micro, pequeñas, medianas o grandes empresas incluso, siempre es importante segmentar el mercado. Es decir, tomar segmentos del gran mercado o del total de un mercado, ¿ya? Entonces, ¿qué es esto de eso es justamente la segmentación de mercados. En marketing, segmentar el mercado quiere decir identificar un sector o una parte del total del mercado o del total de consumidores, tomar esa parte para estudiarlo y gestionarlo con el fin de ofrecer productos o servicios, ya sea en una organización o en una empresa, ¿ya? Entonces, eso es segmentar el mercado, es tomar una parte, porque nosotros con nuestros productos y servicios no podemos llegar al total de consumidores de una ciudad, de un país, de una provincia, de un cantón, etcétera. Entonces, tenemos que segmentar, tenemos que dividir, tomar una parte de ese mercado, de ese pastel. Si ustedes ven aquí, le he puesto gráficamente, aquí ustedes ven un pastel, ¿ya? Es un pedazo, el segmento de mercado es como si fuera un pedazo de pastel, ¿sí? Este es todo el mercado, todo el pastel es todo el mercado, todo el público de consumidores de una determinada ciudad, país, región, provincia, etcétera, o un barrio, ¿ya? Entonces, ya vamos a definir eso de ahí. Entonces, del total de la población de consumidores, pues vamos a tomar nuestra empresa solamente puede ofrecer productos o servicios, no a todos, pues siempre va a estar más ligada a un sector, a un segmento del mercado, a un nicho también se le llama, a los segmentos de mercado también se llaman nicho de mercado, a un sector. ¿Ya? Entonces, es un pedazo del papel, no es el universo de una población, por ejemplo, en este caso de la ciudad de Cuenca, ¿ya? O de la provincia de la Suay. Entonces, en el caso de la provincia de la Suay,
que son más o menos, qué sé yo, según el último censo, éramos como 700.000 habitantes, me parece que según el censo del año 2010, la provincia de La Suay tenía aproximadamente unos 700.000 habitantes, ¿ya? Según el censo del 2010. Es un aproximado, no sé el número exacto. Habrá que ver en el INEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Pero lo que yo tengo conocimiento y he trabajado en la provincia de La Suay, somos aproximadamente 700.000 habitantes. De ese total de habitantes, mi empresa, en el caso, por ejemplo, que tenga, qué sé yo, una agencia de viajes, pues no va a ser todo ese mercado, no van a ser todos los 700.000 habitantes, van a ser quizás mi potencial mercado va a ser quizás unos 50.000 habitantes, por poner un ejemplo, nada más. Entonces, ese es el pedazo de pastel, esos 50.000 o 100.000 habitantes de todo lo que es la provincia de La Suay, ese es mi segmento de mercado, es una parte del total del mercado. En este caso, el mercado de consumidores son los 700.000 ya habitantes, digamos así. Es como ejemplo nada más. Después ya vamos a poner ejemplos más concretos. Entonces, quedémonos con esto, que segmentar el mercado quiere decir tomar una parte del total de consumidores o del total del mercado, del total de una población. Ya. Cuando yo tengo una empresa, yo puedo tener yo puedo estar tener una idea de una empresa, por eso les invito también a otra conferencia que es Psicología del Emprendimiento. Es decir, cuando yo quiero ponerme una empresa, un negocio, ¿sí? Una microempresa, una pequeña empresa, una empresa familiar, pues antes de yo lanzarme a invertir, ¿sí? Siempre es recomendable, a lo menos si es que es una inversión alta, qué sé yo, bueno, dependiendo la característica económica del emprendedor, pero qué sé yo, si es que es unos montos de 5.000, de 10.000, de 20.000 o más, siempre por lo menos es tener un estudio o un análisis del mercado básico, por lo menos. Y algunas incluso instituciones financieras piden planes de negocio y dentro de esos planes de negocio tenemos que tener un cierto estudio de mercado. Entonces yo para poder estudiar el mercado, conocer a mi mercado, conocer a mis clientes, y yo, si es que soy un emprendedor y todavía no invierto, pues debería hacer un pequeño análisis o investigación básica del mercado. Si es que es más el monto de inversión de una empresa, pues evidentemente el estudio de mercado tiene que ser más amplio cada vez. Qué sé yo, una empresa que quiere invertir $1.000.000, por ejemplo. Son montos altos para nuestro nivel socioeconómico acá en la provincia de La Suay. Invertir $500.000 o $1.000.000 en un proyecto empresarial, en un proyecto productivo, en una nueva empresa, pues sí debemos hacer ya un estudio de mercado. ¿Ya? Siempre se recomienda eso. Ya cuando son montos bajos, a veces se hace ensayo-error, pero aún así siempre hay que tener una cierta idea de conocer el mercado. Entonces, para conocer el mercado, para investigar el mercado, y eso lo planteo en la videoconferencia Psicología del Emprendimiento, Psicología Económica y lo que es Marketing, Introducción y Conceptos, que son mis conferencias que les recomendaba y que les recomiendo, pues yo aún no tengo clientes si es que soy un nuevo emprendedor, si soy una persona que está yendo a poner un negocio. Entonces, ahí yo tengo que tener una segmentación del mercado a cuál mi producto o mi servicio, cuáles son mis potenciales clientes y cuál es mi nicho de mercado al cual voy a ofrecer mi producto o mi servicio. Si me voy a crear una panadería, qué sé yo, en el barrio Totoracocha, en Cuenca, pues quizás de todo lo que es el barrio Totoracocha, habrá algún sector de ese gran barrio, de ese gran sector, que yo venda a los vecinos. Entonces ahí tengo que segmentar ese mercado. No voy a vender a toda la ciudad de Cuenca. No voy a vender quizás a alguien que viva qué sé yo, en Ochoa León o alguien que viva en Puertas del Sol. Si es que yo vivo en Toracoche, me voy a abrir una pequeña panadería en un barrio en la Avenida de los Andes, frente a los complejos deportivos, pues si es que mi panadería está ahí y es un solo negocio, pues
mi potencial segmento de mercado no van a ser los 550.000 habitantes que tiene el Cantón Cuenca o los 330.000 que tiene la ciudad, la parte urbana de la ciudad de Cuenca, sino van a ser los habitantes de ese barrio, de ese sector, de esa avenida. ¿Ya? Entonces, yo tengo que, si es que me voy a poner esa panadería ahí, ese negocio ahí, tengo que proyectar y identificar, hacer una caracterización de ese segmento de mercado, ¿sí? De esos potenciales clientes. Entonces, si tengo un nuevo producto y aún no tengo clientes, pues segmento el mercado más o menos haciendo un análisis de cuáles podrán ser los potenciales, ¿ya? Y bueno, ya esto no entra aquí, pero dentro de lo que es el marketing también tengo que analizar si es que no hay muchas panaderías en la zona, porque de pronto está repleta de unas 3 o 5 panaderías y yo voy a ponerme ahí, pues seguramente no van a ganar ni ellas ni yo, a no ser que tenga un nicho de mercado más específico, a no ser que un nicho de mercado, un segmento de mercado que me permita innovar en mis productos y que yo, pero si es que me dirijo a esa misma gente, pues vamos a saturar el mercado y todos vamos a perder, ¿ya? Es lo que yo siempre decía y en otras conferencias también he dicho. Por ejemplo, acá en el Cantón Gualaceo, donde yo me ubico, donde estoy desarrollando estas entrevistas, acá en el sur del Ecuador, en la provincia de la Azuay, en Gualaceo. Sabemos, la provincia de la Azuay, hay mucha gente que viene de Cuenca a comprar mercadería y zapatos de mujer en una calle que es la calle Dávila Chica y está ubicada entre el Parque Central y la otra calle que es más o menos la Luis Cordero, o también más acá hay otra calle. Son unas 4 o 5 calles de la calle Dávila Chica, ¿sí? Unas 4 cuadras, digamos así, de la calle Dávila Chica, donde están repletos de negocios de zapatería y de comercio de calzado de mujer. Entonces, si es que todos se ponen y atacan al mismo nicho de mercado, al mismo sector del mercado, que ya vamos a revisar eso, pues lo más probable es que esos negocios, si es que hay bastante, el uno se pone, el otro se pone, el otro se pone del mismo tipo de calzado, el mismo, sin ningún factor diferencial, todos se ponen calzado, pues puede que quiebren, pues, y eso también ha sucedido. Lo mismo, por ejemplo, que yo he vivido en el cantón Chordelej, las joyerías. Todo el mundo se pone joyerías. Entonces el uno se pone joyería, el otro... Antes, estamos hablando de la década de los 70s, 80s, no habían más que 5, 8 joyerías. Y después ya todo el mundo se ha puesto joyerías, joyerías, joyerías. Y bueno, para todos seguramente habrá, pero todos con la misma joyería, con las mismas joyas, la misma mercadería, compiten por los precios y entre ellos mismos se matan y prácticamente no ganan ni el uno ni el otro, ¿sí? O el que tenga más, entre comillas, suerte, digamos, ¿sí? O el que sea mejor vendedor. Pero eso justamente es lo que sucede cuando no sabemos segmentar bien el mercado y todo ese grupo de empresas van y venden al mismo mercado, ¿sí? Al mismo nicho de mercado. Entonces, eso justamente hay que innovar. Entonces, de pronto, ya en la zona de las zapaterías, acá en Gualaceo, ya no será que todos se pongan zapatería de dama, de pronto alguien ponga ese zapato de niño. Bueno, sí creo que hay alguien que se ha puesto esa iniciativa, entonces ya le diferencia de los otros. De pronto alguien se pone solamente zapato de hombre, ¿sí? De pronto otro solo zapato deportivo, de pronto hay otra solo de zapato formal de hombre, ¿ya? De pronto una zapatería solo para futbolistas o solo para atletas. Entonces ya cambia. Y esos ya van a nichos de mercado más específicos, ya son tiendas de calzado mismo, pero más especializadas. Entonces ya no están todos vendiendo el calzado de dama y todo eso. De pronto a alguien se le ocurre ponerse una tienda de carteras, ¿sí? De pronto alguien se pone ahí un bar. Entonces ya va innovando y se va regenerando la zona y no son todos los mismos ahí matándose entre la misma gente ahí compitiendo por su mismo nicho de mercado. Entonces eso pasa en muchas ciudades, en muchos pueblos, cuando hay demasiadamente competencia y no segmentamos el mercado, pues muchos pueden quebrar. Entonces por eso es que es importantísimo esto de segmentar el mercado y saber si es que me voy a poner un negocio, a qué clientes me voy a dirigir. Entonces, si aún no tengo clientes, pues tengo que pensar y hacer un cierto estudio, un análisis de a qué clientes me voy a dirigir con esos productos o con esos servicios. Y lo mismo, ¿ya? Si yo ya tengo un negocio
qué sé yo, de un negocio de, ¿qué puede ser? De restaurante, ¿ya? En el caso de los restaurantes. Yo tengo un restaurante y yo jamás hice ningún estudio de mercado, simplemente porque yo soy bueno en eso, porque me gustó, tenía una plata ahí y quería invertir, entonces me puse al negocio, pero jamás hice un estudio de mercado o una segmentación del mercado para ver cuáles son mis clientes, para que no me vaya mal. Y esto es importantísimo porque la mayor parte de negocios quiebran menos de un año de funcionamiento, a los 2 años o hasta los 5 años, que es donde que la mayor parte de empresas o pymes o microempresas o pequeñas empresas son las que quiebran, pues, máximo duran 5 años, entonces no debería ser la idea esa, la idea sería que una empresa dure más de sus 5 años y pues vaya innovando con sus productos, con sus servicios progresivamente y que no quiebre dentro de sus 3, 4, 5 años. Entonces, por eso es tan importante los estudios de mercado antes de hacer una inversión. Y claro, voy a invertir en un estudio de mercado o un plan de negocios, un plan estratégico del negocio, eh, de acuerdo al monto que voy a invertir. Pues, o sea, no voy a gastar en un estudio, si es que tengo, por ejemplo, un capital de inversión de $10,000, no voy a irme a gastar en un plan de negocios y en un estudio de mercado, qué sé yo, en $8,000. O sea, no tiene sentido. Pero de pronto, si tengo $10,000 como capital de inversión y me gasto, qué sé yo, unos $300 a $500, pues en un estudio de mercado, pues no está mal. Como perder los 10,000, pierdo los 200 o los $500 contratando a alguna persona, y en este caso me ofrezco yo como consultor en ese aspecto. Pues prefiero gastarme unos $300 y $500 y perder esa plata para, si es que no hay clientes, antes que gastarme los antes que perder los $10,000. Entonces, eh, entonces es importante el diagnóstico antes de ponerse un negocio. Asimismo, cuando uno va a un médico, si el médico, claro que hay médicos ya que tienen su experiencia y más o menos como que al ojo o ya por su experiencia, como que le dicen, ah, ya usted tiene gripe sin hacerle ningún estudio. O usted tiene, qué sé yo, que operarse de las amígdalas. Algunos le van a decir medio al ojo, medio revisando, haciendo ciertos diagnósticos básicos. Pero otra cosa es que un médico, usted se va de un médico y el médico, y esto por lo general los médicos especialistas o los buenos médicos, no necesariamente que sean especialistas, ¿qué le van a decir? Vaya y hágase. Yo pienso, una hipótesis que tengo como médico es que usted tiene que operarse de las amígdalas, pero antes de eso váyase a hacer examen de sangre, váyase a hacer, qué sé yo, un estudio, un cultivo, o alguna otra prueba más avanzada para ver si es que realmente lo que yo estoy suponiendo que es su enfermedad, pues entonces vaya a hacerse estos chequeos, estos exámenes. Entonces, necesita un diagnóstico. Entonces, yo prefiero hacer un buen diagnóstico antes que irme a operarme ya de una, y gastar unos $4,000 en una operación en una clínica privada. ¿Sí? Es preferible asegurarnos y hacer un cierto estudio, un análisis, un diagnóstico. Entonces, lo mismo en lo que es las empresas. Si yo voy a ponerme una nueva empresa, voy a lanzar un nuevo producto, pues tengo que tener una cierta inversión, ¿ya? Y como les decía, en el caso que yo ya tenga en funcionamiento y jamás hice un estudio para poner mi empresa, pues sí pudiera también segmentar el mercado. Es decir, ya uno más o menos conoce los clientes que tiene, pero qué mejor si yo hago fichas, que sé yo, tengo un restaurante y hago una ficha para pedirles a mis clientes que vienen. Ya, yo sé que está en funcionamiento la empresa, qué sé yo, 3 años o 5 años, mi restaurante. Pero si es que yo veo esta conferencia, digo, antes voy a hacerme una ficha, voy a contratar a Elvis Orellana que me ayude con una ficha para yo segmentar a mis clientes, ¿ya? Entonces, ya pues, entonces hacemos una ficha como tipo una encuesta y vamos a los clientes y les pedimos a los clientes del restaurante a ver cuál es su perfil, su edad, su nivel socioeconómico, dónde reside, en qué trabaja, qué se dedica, etcétera. Entonces, una ficha básica. ¿Ya? Entonces, eso vamos a revisar. Entonces, puede ser cuando yo voy a ponerme una empresa o voy a tener un nuevo producto o servicio y aún no tengo clientes, pues necesito un análisis
y una segmentación de mercado. Y si es que mi empresa ya está en funcionamiento 1 año, 2 años, qué sé yo, menos tiempo o más tiempo, es un producto ya existente que yo ofrezco, pues, y ya tengo clientes, pues tendría que ver esos clientes qué características tienen. Entonces también puedo hacer, si es que yo ya tengo mi empresa o mi negocio. Entonces eso es un tema importante. Ahora, ¿cómo segmentamos el mercado? Sí, ya sea que recién yo tengo ya mi empresa que está en funcionamiento o voy a ponerle un nuevo negocio, entonces yo tengo que segmentar el mercado. ¿Y cómo segmento el mercado? Pues por diversas características. Puedo segmentar el mercado o mis clientes por características demográficas, puedo segmentar el mercado por características económicas del mercado, por características geográficas, por características sociales de mis clientes, por características culturales que tengan mis clientes o por características psicológicas. Son las principales formas de segmentar el mercado. Yo puedo tener un mercado en base a la demografía, en base a la economía, en base a la geografía, en base a la sociología o a las relaciones sociales, en base a la etnia, a la etnografía, a la cultura o en base a sus características psicológicas. Entonces, así yo puedo segmentar el mercado. Entonces, hay gente que segmenta solamente por demografía, hay empresarios que solamente segmentan por características culturales, y hay otros, en cambio, que segmentan el mercado con todas estas variables, o con mezcladas 2 o 3 de estas variables. Entonces, eso implica segmentar el mercado. Después ya vamos a ver ejemplos más concretos, pero vamos ahora con cómo segmentar el mercado desde el punto de vista demográfico. ¿Ya? Entonces, yo puedo segmentar el mercado, puede ser por sexo, ¿sí? Puede ser por sexo. Y no digo, puede ser por sexo. Entonces, esa persona, ¿cuántas veces tiene sexo a la semana? No, mentira, es una broma nada más. Por sexo me refiero y con características, bueno, también puede ser por sexología, pero no, este sexo no se refiere a eso. Se refiere a si es que son hombres o mujeres. Entonces yo puedo segmentar mi mercado por hombres o mujeres. Entonces pueden haber empresas que digan, bueno, qué sé yo, mi empresa, si es que es una empresa de calzado, básicamente mis clientes son mujeres. ¿Ya? Entonces no tengo en cuenta a los hombres. De pronto hay otra empresa que dice, bueno, mi restaurante o mi bar solamente es para hombres, por ejemplo, ¿ya? Entonces ya no les tengo en cuenta a las mujeres. Entonces yo segmento el mercado en base a sexo, hombres o mujeres. O puede ser mixto, pero de pronto el 80% de mis clientes son hombres y solamente el 20% son mujeres. Entonces es una forma de segmentar el mercado. O qué sé yo, tengo otra empresa qué sé yo, de una tienda de abarrotes y donde que digo que la mayor parte de mis clientes son mujeres, un 90%, solamente el 10% de los que compran aquí son hombres. Entonces puedo segmentar de esa manera por porcentajes. O simplemente el 100% de mi mercado son hombres o el 100% de mi mercado son mujeres. Entonces, eso es segmentar el mercado por una característica demográfica que es el sexo, ¿ya? Otra variable dentro de la demografía es la edad. Entonces yo puedo segmentar también por edad. ¿Qué sé yo? Mi público solamente son personas mayores de 50 años. ¿Ya? Son solamente personas de 50 años a quien yo vendo en mi panadería, por ejemplo. Solamente mayores de 50 años, hombres y mujeres mayores de 50 años, pues vienen y compran pan. O puede ser también que el 70% de mayores de 50 años son mis clientes y el otro 30% son menores de 50 años. Entonces, eso es segmentar el mercado por edad o por grupos de edad. ¿Ya? Otra empresa puede decir, no, pues mi nicho o mi segmento de mercado es venderles a adolescentes de 13 a 17 años. Ese es mi mercado. De pronto, ¿qué empresa puede ser, no sé, de 13 a 17 años? Puede ser una empresa de útiles escolares, por ejemplo, donde que el 100% de mis clientes son adolescentes de 13 a 17 años, una empresa de útiles escolares, una papelería, ¿ya? O puede ser que el 60% son adolescentes de 17 a 18 años, perdón, de 13 a 17 años, y el resto, pues, son
ya de otras edades. Puedo segmentar el mercado de acuerdo al estado civil. De pronto, qué sé yo, algo, no sé, si segmento el mercado por estado civil, pueden ser que mi mercado solamente es para divorciados o divorciadas. Puede ser que ese sea un segmento de mercado. Otra empresa puede decir, no, pues mi segmento de mercado es solamente para solteros. ¿Ya? Solamente para solteros. No sé qué negocio puede ser solamente para solteros, qué sé yo, una discoteca podría ser, ¿no? Que ahora también los casados van muchísimo en las discotecas. Pero me imagino, qué sé yo, una discoteca solamente para solteros, mayores de 18 años, por supuesto. ¿Ya? Podría ser. ¿Ya? O puede ser una empresa solamente para viudos o viudas, qué sé yo, alguien que sea psicólogo clínico y dice, bueno, no, pues mis terapias solamente van dirigidas para viudos y para viudas, ¿ya? Que es el estado civil. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pueden haber nichos de mercado en torno al estado civil solamente para solteros, solamente para casados, solamente para divorciados, solamente para unión libre, etcétera, 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 ¿ya? Lo mismo el nivel de educación. Puedo segmentar el mercado demográficamente y una de las variables es la educación o el nivel educativo. Entonces puede ser que mi nicho de mercado solamente sea para estudiantes universitarios, qué sé yo, una copiadora frente a la Universidad Católica. Mi nicho solamente es para esos estudiantes de ahí. El 100% de mis clientes, de mi copiadora, y donde que anillo y todo, hago copias de libros y todo esto y de textos, pues pueden ser solamente los que son estudiantes universitarios. O puede ser otro, el nivel de educación puede ser solamente para gente de maestría. Solamente gente que tiene maestría, un negocio, no sé qué puede ser. Ah, por ejemplo, un PhD. Voy a ofrecer un producto o un servicio que es el PhD. Entonces, el requisito básico es que tenga maestría. Para poder tener un PhD, pues evidentemente puedo segmentar solamente para nivel de maestría. Un PhD, qué sé yo, en periodismo. ¿Ya? Entonces, solamente personas que tienen maestría. Incluso puedo ir más allá, maestría solamente en ciencias humanas, para alguien que pueda aspirar al PhD en periodismo. Es un ejemplo, por ejemplo, de un servicio, que se puede, el servicio de educación, de un PhD. O puede ser solamente para, qué sé yo, puedo hacer una empresa solamente para analfabetos. Puedo hacer, qué sé yo, un centro educativo para alfabetizar, entonces el requisito básico es que solamente sean analfabetos. Puede ser otro, ¿ya? U otra solamente para los que tienen nivel de educación primaria, otro solamente para nivel de educación secundaria. O puede ser que mi producto o mi servicio que estoy ofreciendo sea el 50% que tenga título de tercer nivel, el 30% que sea de educación secundaria y el otro 20% pues de otros niveles educativos. ¿Ya? Entonces segmentar el mercado en base a nivel educativo y pueden haber mezclas, ¿sí? Qué sé yo, solamente hombres de 30 a 50 años, casados con un nivel de educación superior y que trabajen en la función judicial, por ejemplo. Y yo puedo poner una empresa o un producto y un servicio que solamente vaya a ese segmento del mercado. Entonces, por eso es tan importante la segmentación del mercado para yo poder ofrecer mis productos o mis servicios. También puedo segmentar en base al trabajo. Pues en qué trabajo. Solamente mis servicios solamente van para el tema del sector público. Qué sé yo, un arquitecto que haga planes urbanísticos. Entonces, pues mi segmento de mercado es solamente para los que trabajan en el sector público. Puede ser. O puede ser porque son médicos. Entonces, mi producto, mi servicio solamente es para médicos, es decir, pueden ser los visitadores médicos, las farmacéuticas, que segmenten en torno solamente a clientes que trabajen como médicos. ¿Ya? Entonces, puede ser por el tipo de trabajo. O puede ser solamente mis productos solamente para agricultores. De pronto, qué sé yo, una veterinaria. ¿Ya?
o una tienda de productos agrícolas y veterinarios, de bioquímicos o una tienda solamente de productos naturales, para abono, por ejemplo, para gente que trabaja como agricultor y que tiene sus emprendimientos orgánicos. Puede ser una forma de segmentar el mercado demográficamente en base a el trabajo de mis clientes. ¿Ya? Entonces puede ser solamente, mis clientes pueden ser empleados, o pueden ser que tienen o son emprendedores, etcétera. Entonces son formas de segmentar el mercado en torno a el trabajo. Ya. Entonces, esta es la segmentación del mercado en torno a demografía. Vamos ahora con otro de los aspectos, que es segmentar el mercado en base a la economía, la segmentación del mercado económico. Entonces, yo puedo segmentar el mercado según la clase económica de las personas. Y ahí entramos en controversia, que es la clase socioeconómica. Pues eso vamos a ver más adelante, pero aquí principalmente sería económica, ¿ya? Porque la clase socioeconómica implica otras cosas. Aquí vamos a segmentar el mercado solamente por la clase económica, es decir, la clase alta, la clase media o la clase baja. Puedo poner una empresa solamente para gente de la clase baja, o puedo poner una empresa solamente para la clase alta, qué sé yo, un hotel. ¿Ya? Mi hotel en playas, en la costa ecuatoriana, en playas, puede ser solamente para clase media. Ahora, ¿qué es clase media? Pues eso ya implica otras cosas y otros análisis más profundos, pero digamos en términos generales, alguien que no tenga mucho presupuesto para hacer una investigación va a decir que sus clientes básicamente es un hotel para gente de clase media. Ya, qué sé yo, gente que tenga sueldos no más de, qué sé yo, o entre 800 y 2.000 dólares, por ejemplo, podríamos poner, puede ser la clase media. O puede ser otro que diga, bueno, no, me voy a poner un eco lodge o una hostería ecológica solamente para clase alta en el oriente ecuatoriano, o solamente para clase alta, que sería gente extranjera que gana más de, qué sé yo, de 10.000 dólares al mes, por poner un ejemplo. Entonces es un hotel exclusivo en la Amazonía ecuatoriana, un eco lodge, una hostería ecológica, solamente para extranjeros que tengan ingresos superiores a los 10.000 dólares mensuales, por ejemplo. ¿Ya? Podría ser. O una discoteca solamente para jóvenes en Guayaquil, en la zona de la Garzota, ¿sí? O de la Kennedy, de la avenida Kennedy, solamente para jóvenes de clase alta, de hijos de empresarios, por ejemplo. Puede ser, ¿ya? Etcétera. Entonces, clase económica, alta, media o baja. O incluso en base a quintiles puede ser. Clase alta, clase media alta, clase media media, clase media baja y clase baja, económicamente hablando. Podremos segmentar así, en base a quintiles. Hay una forma de segmentar en torno a quintiles. Pueden investigar ustedes qué son los quintiles. ¿Sí? Son formas de dividir a las clases económicas o clases y hay socioeconómicas en 5 niveles. ¿Ya? Entonces, a veces hay organismos que manejan esos datos. Por lo general, el MIES, el Ministerio de Inclusión Económica, el Ministerio de Bienestar Social manejan esos datos. ¿Ya? Puedo segmentar en torno a ingresos, que más o menos está relacionado con lo que es la clase económica. ¿Ya? Solamente miras los ingresos. Entonces, tengo que ver cómo, por ejemplo, una cooperativa de ahorro y crédito, si quiere dar un crédito, valga la redundancia, pues tengo que decir que, bueno, ese crédito solamente es para personas que tienen ingresos superiores a los 500 dólares. ¿Ya? Entonces, en base a ingresos económicos, en base al presupuesto de los individuos, ¿ya? Ingresos, gastos, patrimonio, deudas, etcétera. ¿Ya? Entonces, en base a un presupuesto individual. O puede ser en torno al presupuesto familiar, ahora que ya hombres y mujeres, y incluso algún hijo puede trabajar. Entonces, ¿cuál es el presupuesto de esa familia? Ingresos, gastos, patrimonio, etcétera.
Entonces, tengo que hacer una investigación ya más, una económica de mis clientes, entonces puedo segmentar el mercado solamente a determinados presupuestos familiares o a ciertos sectores socioeconómicos específicos. O puedo segmentar en base al sector económico. Me pongo una empresa solamente para, según la actividad económica. En la economía tenemos tres ramas de actividad. La primaria, que es la que está, lo que son productos primarios que vienen directamente de la naturaleza o de la tierra, como es minería, petróleo, agricultura, productos agrícolas, etcétera. Sectores. Entonces, yo me dedico solamente a ese segmento empresarial, a ese segmento económico, solamente a empresas que están ligadas al sector primario. O puedo ofrecer servicios solamente para el sector secundario. Es decir, el sector secundario tiene que ver con lo que es artesanías o artesanos y lo que es industria o pequeña industria. Entonces, de pronto voy a ofrecer servicios solamente para la industria automotriz. Bueno, acá en el país no hay mucho la industria automotriz. Puede ser la industria del calzado, la industria de lácteos, por ejemplo. Entonces, voy a generarme una empresa que solamente ofrezca cajas para envasar la leche a las empresas del sector industrial de lácteos. Entonces, me genero una empresa solamente para diseñar cajas que preserven la leche y, por lo tanto voy a vender solamente al sector industrial de lácteos, por ejemplo. O puedo crearme una empresa de capacitación, ¿sí? Certificada por el Consejo Nacional de Capacitación, por la Secretaría Nacional de Capacitación. Me creo mi empresa y solamente voy a ofrecer capacitación para el sector terciario y dentro del sector terciario solamente para servicios turísticos, por ejemplo, para agencias de viajes. Entonces voy a crear una empresa de capacitación solamente para operadores de turismo y agencias de viajes, para capacitarles en algún software específico, por ejemplo. Entonces, ese es mi segmento de mercado, las agencias de viajes y las operadoras de turismo. ¿Ya? Puede ser otros sectores de mercado, solamente el comercio de, qué sé yo, de celulares. ¿Ya? Entonces, puedo ofrecer solamente capacitación solamente para las empresas que venden celulares, de comercio de celulares. Entonces, sector terciario. ¿Ya? O puedo generarme una consultora solamente para el sector bancario y financiero. ¿Ya? Entonces, solamente esos son mis clientes. ¿Ya? Entonces, eso es segmentar el mercado de acuerdo al tema económico. Entonces, hay muchas variables dentro del ámbito económico. Y podría mezclar características demográficas y características económicas de mis clientes y de mi nicho de mercado, de mi segmento de mercado. Y otra forma de segmentar el mercado es una segmentación social, que puede ser la clase social, ¿ya? Y la clase social no solamente tiene que ver con la economía como la clase económica, sino la clase social o socioeconómica tiene que ver con características sociales y culturales. Es decir, la clase alta no solamente se define solamente por los ingresos que tiene, sino por su nivel educativo, su nivel cultural, sus vínculos que tiene con otras personas. A veces no se relaciona con otras clases sociales. Entonces, esa es una clase social. La clase alta, clase socioeconómica, es que tiene dinero, pero también tiene un nivel sociocultural altísimo. Utiliza ciertas marcas de ropa, solamente se relaciona con ciertas personas, solamente frecuenta ciertos restaurantes porque lo otro no frecuenta mucho, etc. Entonces, la clase social. O puede ser la clase social popular o la clase sociocultural y socioeconómica baja, que tiene un rechazo a la clase media y a la clase alta. Solamente se relacionan entre ellos. Entonces, hay otras características socioculturales que implican una clase social. Entonces, hay diferentes formas de caracterización de una clase social, que no solamente va por tema económico, sino por temas
incluso hasta psicológicos y sociales, relacionales. Entonces puede ser la clase alta, que puede ser la burguesía, la clase financiera, los latifundistas, puede ser la clase alta. La clase media pueden ser profesionales, pequeños comerciantes, artesanos, empleados públicos o privados de cargos medios. Y la clase baja, por lo general, es la clase obrera, el campesinado, los que hacen servicio doméstico, de pronto, digamos, para caracterizar en términos generales lo que es una clase social. Pero es mucho más que eso. Entonces puede ser la clase social alta, la clase social media o la clase social baja. Ya, puedo segmentar el mercado entonces en base a clase social. Mi empresa puede ser solamente dirigida para la clase social alta, para la clase social media o solamente una empresa para la clase social baja. O puedo decir, el 60% de mis clientes es clase media y el otro 40% es clase alta y clase baja. Podríamos ponerlo así. ¿Ya? O puede decir alguien, el 80% de mis clientes son clase baja, clase popular, y el 20% es clase media o clase alta. ¿Ya? Puedo segmentar mi empresa o mi mercado en base a las relaciones o vínculos de las personas. Por ejemplo, aquí entra mucho lo que son ahora las redes de mercadeo. Ahora se está hablando mucho de redes de mercadeo. Entonces aquí tiene que ver con esto. ¿Cómo segmento el mercado en base a relaciones? Es decir, si yo quiero vender, por ejemplo, ollas de acero quirúrgico, por ejemplo. Ollas de acero quirúrgico. Y yo no voy a segmentar mi mercado por otra situación más que a un cliente, a la red que tiene ese cliente. Si yo vendo una olla a un cliente, este cliente me va a dar recomendaciones a 10 personas más, que son de su entera confianza y que más o menos les gustaría adquirir lo que es el producto de ollas de acero quirúrgico. ¿Ya? Entonces, yo no voy a llegar a otros clientes más allá de las redes que tenga esa persona, de esos lazos o vínculos que tenga un cliente. Si vendo a otro cliente, asimismo, solamente a las personas que ese me recomiende que yo pueda irles a vender ollas de acero quirúrgico. ¿Sí? Entonces, puedo segmentar mi mercado en torno a relaciones o vínculos que tengan esas personas o ciertos clientes. Entonces va haciéndose como una cadena. ¿Ya? Hay una película que les recomiendo que se llama Cadena de Favores. ¿Ya? Más o menos ahí se visualiza lo que es segmentar el mercado en base a relaciones o a vínculos. ¿Sí? No es una película de empresa, sino más bien tiene otra connotación más humanista, más social, pero ahí se evidencia cómo cada persona tiene otros vínculos de confianza y en base a eso se va generando toda una cadena, ¿sí? Una cadena de vínculos, de relaciones, ¿ya? Yo puedo segmentar el mercado en base a eso, a recomendaciones. Por ejemplo, cuando alguien va donde un médico, ¿ya? Ese médico a veces no necesita hacer tanta publicidad, bueno, ya cuando tiene experiencia más que nada, cuando ya tiene una trayectoria en un mercado específico, entonces, ¿cómo usted decide ir a un médico o a otro? Por la recomendación que le da su mamá, su papá, su primo, su amigo. Por las relaciones de confianza que usted tiene con otras personas. Ah, dice, chuta, dice mal del estómago, dice, necesito un gastroenterólogo. Y ahora, ¿cuál gastroenterólogo será bueno? O sea, en el mercado de la salud y de la medicina, de especialistas en gastroenterología, pues pueden haber muchísimos médicos y yo puedo entrarme al internet y ver qué médico es pero otra cosa es que alguien me recomiende, oye, dice, no, este médico le trató a mi hermana y realmente muy bueno, le operó incluso y dice, él realmente es un excelente médico. Entonces, eso es segmentar el mercado en base a relaciones o vínculos, ¿ya? En base a recomendaciones. Otra forma de segmentar el mercado, los vínculos que tienen mis clientes y en base a las recomendaciones y a los vínculos de esos y esa confianza que se genera. Ya. Otra forma de segmentar el mercado socialmente puede ser a través de las redes sociales. ¿Ya?
yo voy a vender mis productos solamente en Instagram. Ya, entonces, solamente los usuarios que tienen Instagram, a ellos les voy a vender. Es segmentar el mercado en base a la red social virtual que es Instagram. Otro puede decir, no, no, mis clientes más están en Twitter. Entonces yo a través de Twitter voy a vender a esos clientes que utilizan Twitter. ¿Ya? Otros dicen, no, 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 yo voy a vender solamente a la gente que le gusta acceder a YouTube. Sí, porque ahí están mis clientes y ese es mi mercado potencial, ahí está mi segmento de mercado, entonces solamente para las personas que utilicen YouTube, ¿ya? Yo puedo segmentar en torno a las redes sociales virtuales. O qué sé yo, solamente a los que utilizan Google, ¿ya? Como buscador. Solamente a esos. Entonces, puedo segmentar mi mercado solamente a los que utilizan Google, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? A los tipos de relación. ¿Ya? Ahí les recomiendo, por ejemplo, mi videoconferencia, lo que es sociogramas. Tengo una videoconferencia que es sociogramas. Entonces les recomiendo esta para que puedan entender más lo que es los tipos de relación. Yo puedo segmentar el mercado por los tipos de relación. Y que está más relación y que sí tiene conexión con lo que es segmentar el mercado en base a relaciones o vínculos. Entonces, yo voy solamente a segmentar el mercado a los opositores de esta persona o a los enemigos de esta persona. O voy a segmentar el mercado solamente a los que tienen un nivel de confianza relativamente alto con esta persona, que tienen un buen nivel de confianza. Entonces son los tipos de relación. Yo puedo tener tipos de relación sólidas, puedo tener relaciones de tipo normales, pueden ser relaciones débiles o relaciones muy débiles o conflictivas. Entonces, yo puedo segmentar el mercado respecto al tipo de relación que tiene mi cliente con otros. Y ahí sí les recomiendo, para que entiendan más esto de los tipos de relación, mi videoconferencia, lo que es sociogramas. Entonces, yo puedo segmentar el mercado en base a los tipos de relación que tiene una persona respecto a otra. ¿Ya? Tengo mi cliente A y este cliente A puedo segmentar solamente con los que este cliente tiene relaciones muy débiles y en conflicto. Solamente esos van a ser mi mercado, a los cuales yo voy a llegar. Solo a los que son enemigos de mis clientes, puede ser. Me suena medio descabellado, pero puede ser que alguna empresa haga eso. ¿Ya? Entonces, ese es segmentar el mercado desde el punto de vista social, sociológico. ¿Ya? Y puedo tener también una segmentación de mercados en torno a la cultura, segmentación cultural. Y ahí les recomiendo mi videoconferencia, lo que es el etnomarketing, que está muy ligado a lo que es la segmentación en base a culturas. La segmentación de mis clientes, de mi mercado en base a la cultura de ellos, a su identidad cultural, a sus rasgos culturales. Y ahí sí les recomiendo bastantísimo porque de lleno está vinculado esto con lo que es la videoconferencia en mi canal en YouTube. Entran como Elvis Orellana Espinosa y buscan la videoconferencia etnomarketing, ¿sí? Porque está muy ligada a la segmentación de clientes en base a su identidad cultural o a su cultura. Entonces, claro, yo puedo segmentar mi mercado. Soy una empresa, por ejemplo, transnacional, empresa internacional. Yo puedo segmentar a mis clientes de acuerdo a su cultura. Entonces, puedo dedicarme solamente, aquí está les voy a hacer más amplio esta diapositiva. Entonces, yo puedo segmentar el mercado en base a las macroculturas. Soy una empresa ubicada en los Estados Unidos, por ejemplo, o en México, o acá en el mismo Ecuador. Yo voy a segmentar a mis clientes solamente en base a su macrocultura. Entonces, puedo dedicarme solamente a venderles a los que son cristianos. Y tiene que ver mucho con lo que son creencias religiosas. Bueno, más bien dicho, no me voy a meter todavía a eso. Pero a veces las macroculturas sí tienen que ver mucho con las grandes religiones. Sí, bueno, más bien hablemos de macrocultura
Y ahí les voy a pedir un pequeño, disculpas porque me adelanté mucho al tema de las creencias religiosas. Más bien, cuando hablamos de segmentación en base a macroculturas, básicamente tenemos las grandes culturas del mundo, como pueden ser la cultura europea occidental norteamericana. ¿Ya? Esa es una cultura, la europea occidental norteamericana, o la cultura occidental, que básicamente es muchos de los países de la Unión Europea y Rusia, ¿sí? Los países nórdicos y los países de América del Norte, a excepción de México, Canadá y Estados Unidos. Entonces, esa es la cultura occidental que conocemos como la cultura occidental. Aunque también es medio difícil definir esto de aquí. Para otros puede tener otra connotación, pero en términos generales y por tema didáctica, esa sería la cultura occidental. Otros pueden decir, yo me voy a dedicar al mercado de la cultura de Asia Oriental, de Extremo Oriente. Entonces, de pronto mis productos solamente van a estar dirigidos a la China, a la India, qué sé yo, a los países que están alrededor del Tíbet, ¿sí? El Tíbet o alrededor de los Himalayas, del Everest. Solamente me voy a dedicar a vender a esos países, toda la cultura asiática oriental. O puedo decir, me voy a dedicar a vender mis productos solamente a la cultura africana, ¿ya? O solamente a hispanos, en el caso, por ejemplo, de las empresas norteamericanas. Mi mercado básicamente son los hispanos, acá en Estados Unidos. Si es que la empresa está en Estados Unidos, y alguna empresa va a decir, yo voy a segmentar mi mercado, y mi mercado va a ser solamente los hispanos, ¿ya? El mundo hispano, ¿ya? Hispanoamericano. ¿Ya? Otra empresa puede decir, yo solamente, mi empresa solamente va a dedicarse a la cultura sudamericana, nada más. Allá va a ser mis productos. Entonces son las macroculturas. Hacia el extremo oriente, que es Asia Oriental, puede ser Oriente Medio, puede ser Oriente Central, o todo el Asia, puede ser una macrocultura. La cultura europea occidental, la cultura africana y la cultura hispanoamericana son las macroculturas. ¿Ya? Y que muchas de estas sí están ligadas con la religión, por eso es que me adelanté. Pero ya vamos a ver mucho el tema de las religiones. Puedo segmentar en base a religiones. Mis productos pueden ir dirigidos solamente para los que creen en ciertas religiones. Entonces es una forma de segmentar el mercado en base a las macroculturas. En base a las microculturas, por ejemplo, tengo una empresa aquí en el Ecuador. ¿Cuáles serían las microculturas? Pues básicamente sería que blancos caucásicos podría ser una microcultura. Otra microcultura de un país puede ser los mestizos, ¿ya? Otra microcultura pueden ser los indígenas. Otra microcultura pueden ser los afroecuatorianos. Estas son las microculturas, las culturas que existen en un país. En el caso del Ecuador, estas serían las macroculturas, ¿ya? En el caso de los, qué sé yo, en el caso, bueno, de los Estados Unidos también ahí hay muchas culturas. Entonces puede ser que dentro de las microculturas de los Estados Unidos pueden ser las macroculturas que ya mencioné, porque Estados Unidos sí es mega diverso. Ahí sí hay bastantísimas culturas en ese país. Entonces puede ser que mis productos de mi empresa puedo segmentar solamente para los indios Cherokee o los indígenas nativos norteamericanos. Otro puede decir, no, solamente voy a dedicar a los norteamericanos caucásicos blancos. ¿Ya? Puede ser la microcultura de un país. Y así cada país tiene sus microculturas. Incluso dentro de los indígenas, en el caso ecuatoriano, pueden haber otras microculturas, es decir, los indígenas quichuas, los indígenas no contactados, pueden ser los indígenas, qué
que hablan el zápara o los záparas, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de las mismas culturas indígenas hay diversas nacionalidades. Entonces pueden ser otras microculturas dentro de la microcultura que es los indígenas. Ya, entonces, aquí entramos ya al tema antropológico, porque la segmentación cultural corresponde más y son estudiados más por los antropólogos, por los etnógrafos, por los psicólogos culturales, por los sociólogos. Este tema de cómo segmentar el mercado en base a la cultura. Ah, y eso me estoy olvidando. La segmentación social básicamente lo hacen ¿quiénes? Sociólogos, antropólogos sociales y psicólogos sociales o trabajadores sociales. Son los expertos en segmentar el mercado en base a lo social. ¿Ya? Psicólogos sociales, trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos sociales y de pronto historiadores. Son los que pueden, más especialistas en cómo segmentar el mercado desde el punto de vista social. Desde el punto de vista, aquí me he saltado uno, bueno, desde el punto de vista demográfico, pues evidentemente los demógrafos, los economistas, los sociólogos que manejan datos numéricos y que son especialistas en investigación cuantitativa, pero básicamente los demógrafos, ¿ya? Son los que son más especialistas en segmentar los mercados en torno a la demografía. Bueno, estamos en lo que es la segmentación cultural. Dentro de la segmentación cultural, los mayores especialistas en esto son antropólogos, antropólogos culturales, psicólogos culturales o psicólogos sociales, sociólogos, historiadores, filósofos, de pronto son los que conocen mucho sobre cómo segmentar los mercados en torno a sus identidades culturales y a sus culturas, a sus etnias. Por eso es que la videoconferencia es etnomarketing. ¿Ya? Otra forma de segmentar el mercado puede ser en torno a ciertos grupos o creencias religiosas. Mis productos van a ser solamente vendidos a los que son musulmanes, por ejemplo. ¿Ya? Las empresas transnacionales tienen que utilizar muchísimo esto, porque de pronto su campaña publicitaria para los países que son los países islámicos va a ser diferente a cómo su estrategia publicitaria va a ser de la Coca-Cola en países católicos o cristianos. Va a ser completamente diferente sus estrategias de mercadeo y sus productos incluso, y servicios. Otra empresa puede decir, yo solo voy a dedicarme a vender a la gente budista del mundo. ¿Ya? Solamente mi segmento de mercado van a ser los budistas. Y así. Otros van a decir solamente mi sector del mercado va a ser solamente para los judíos. Sí, ese va a ser mi segmento de mercado y allá mi empresa va a vender solamente a los judíos. Esa es otra forma de segmentar el mercado en torno a creencias religiosas. ¿Y por qué yo me adelanté antes al tema religioso? Porque las macroculturas sí están muy ligadas a lo que es las creencias religiosas. ¿Ya? Por ejemplo, acá en Hispanoamérica, hablar de taoísmo, de budismo, sí hay. Ahora cada vez se habla cada vez de esto, pero es menos a comparar. Acá somos la cultura hispanoamericana no es muy budista, a pesar de hay sus pequeñas excepciones que han incorporado el tema del budismo en sus creencias. Básicamente nuestra cultura, ¿qué es la hispanoamericana? Básicamente es cristiana o judeo-cristiana, católica. ¿Ya? Si me voy al norte de África, a Medio Oriente, pues la mayor parte son musulmanes y practican la religión islámica, el Islam. Entonces, es toda una cultura. Entonces, mucho de lo que son las macroculturas están muy influenciadas por sus creencias religiosas. Por eso está relacionado lo uno con lo otro. Además, puedo segmentar el mercado en torno a las culturas generacionales. Es decir, los que vivieron su adolescencia o los que vivimos la adolescencia en los años 90, 95 al 2005, más o menos, 2005, 2010, 95 al 2010, los que vivimos la adolescencia y juventud en esa época, pues tuvimos unas ciertas características, es decir, somos una cultura. Sabemos los grupos de moda, las vestimentas de moda, los dichos, los comerciales o publicidad que surgían en esa época, las películas que surgieron en esa época, la música, el arte, la política, lo que sucedió en esa época.
Entonces somos una cultura, por ejemplo, los que nacimos, o los que más que los que nacimos, los que vivimos la adolescencia entre el 95 y el 2010. La adolescencia y la juventud, los que vivimos en esa época, somos una cultura. Los que vivieron su adolescencia entre, qué sé yo, entre el 75 y el 95 son otra cultura, porque quizás son una cultura que no utilizaron mucho el Internet, que todavía las computadoras no, eran ajenos a su realidad, que recién no tenían ni PlayStation ni Nintendo, solamente tenían el ebook, ¿cómo es no es el ebook? Es el Atari, solamente tenían VHS y no tenían Netflix. Entonces es otra cultura, ¿ya? Los que vivieron la adolescencia entre el 75 o entre el 80 y el 95. Otra cultura. Entonces, por eso es que se habla de culturas generacionales. Algunos hablan de la generación X, de la generación Y, de la generación Z, de la generación AA, o también hablan de los millennials, de los postmillennials, de los premillennials, o la generación de la guayaba. Entonces, son formas de segmentar el mercado de acuerdo a las culturas generacionales. ¿Ya? Ahí les recomiendo, por ejemplo, un video que es bastante cómico para entender lo que son las culturas generacionales. Es de un cómico colombiano que se llama Andrés López y que tiene un video y tiene un monólogo, una presentación de obra artística y cómica. Andrés López, el colombiano, ¿ya? Cómico, tiene un monólogo que se llama La pelota de letras. Ahí van a entender un poquito más lo que son las culturas generacionales y cómo segmentar el mercado para determinada cultura generacional. ¿Ya? Andrés López, La pelota de letras. Ese es lo que les recomiendo para que entiendan lo que es la cultura generacional. ¿Ya? Puedo segmentar el mercado o mi mercado en base a identidades musicales o artísticas. Por ejemplo, los hippies. Los hippies son una cultura también generacional, pero sobre todo artística. Acá en el Ecuador, los hippies bastante se relacionan con el movimiento del reggae. Por ejemplo, en Montañita, es uno de los sitios hippies más importantes del Ecuador, la playa de Montañita, en la Ruta del Sol o la Ruta del Espóndilos. Entonces, la cultura hippie, por ejemplo, ya tienen unos ciertos gustos musicales específicos. Por ejemplo, Pink Floyd, puede ser Bob Marley. Son dos símbolos de la música, de la cultura hippie. ¿Ya? Otros pueden decir, bueno, mis productos solamente van a ir a la cultura punk, a los punkeros. Entonces, los punkeros tienen su propia vestimenta, sus propias creencias, sus propios rituales, su propia identidad, su propia forma de hablar, sus propios íconos, sus propios símbolos, etc. ¿Ya? Otros pueden ser que yo me dedique solamente a los rockeros. ¿Ya? Puede ser solamente mi producto, voy a ponerme una tienda solamente para vender aspectos a la cultura de los rockeros. Tengo una entrevista sobre la cultura del rock con Javier Guerrero, que es un rockero, músico, cuencano. Les recomiendo yo esa entrevista para que entiendan lo que es, por ejemplo, la cultura del rock. Entonces, solamente es toda una cultura, es un grupo, es un segmento cultural de la población. Yo les puedo vender solamente productos o servicios a ellos, solamente a los rockeros, de la SUAY, por ejemplo. Puedo crearme una tienda de música, de ropa, de símbolos, de cuadros, de diseños, solamente para el sector de la cultura del rock en el Azuay. ¿Ya? Puedo crear una empresa en torno a eso. O puedo solamente para los raperos o por la cultura hip hop. Tengo una entrevista también sobre la cultura hip hop y el rap con Danilo León. Les recomiendo, con Danilo León, que es un amigo guaraceño, y le hice una entrevista sobre qué es esto de la cultura del hip hop.
Entonces, la cultura del hip hop es, todo, valga la redundancia, es toda una cultura, es toda una etnia. Tienen sus propias identidades, sus propias formas musicales, el graffiti, sus propias formas de hablar, de manejarse, de relacionarse. Es la cultura hip hop acá en el Ecuador o concretamente en el Azuay. Entonces puedo crearme una empresa solamente para venderles productos o servicios a los que se identifican con la cultura hip hop o con la cultura dark o con la cultura rapera o con la cultura rosa, etcétera, etcétera, etcétera. Las culturas musicales o artísticas. Solamente para los pintores, por ejemplo. Me creo una empresa solamente para venderles cosas a los pintores, la cultura artística de la... O puedo hablar, por ejemplo, de la cultura barroca. Hay mucha gente que le gusta los cuadros, la pintura, el arte barroco. Entonces puedo generarme una empresa que solamente, o un servicio que solamente les venda aspectos a la cultura barroca, a los que se identifican con la cultura barroca en la actualidad. Esa es una forma de segmentar el mercado en torno a las culturas o a las etnias. Y por ello es que les recomiendo mi videoconferencia sobre etnomarketing. Ya. Puedo segmentar el mercado de acuerdo a las características psicológicas de los clientes. Por ejemplo, puedo segmentar según el tipo de familia. Si es una familia, qué sé yo, estructurada, si es una familia no estructurada, si es una familia, una microfamilia, es una macrofamilia, si es que es una familia tradicional, si es una familia conservadora, si es una familia liberal, si es una familia socialista, según el tipo de familia. ¿Ya? Entonces puedo vender productos solamente para familias conservadoras. Y ahí se vincula con el tema de la segmentación religiosa. O puedo vender solamente para tipos de familias que tienen divorcios, por ejemplo. Solamente familias que tienen divorcios en su seno familiar. Muchos divorcios. Puedo vender solamente productos para ellos. De pronto hay los psicólogos, podría ser, pero bueno, también otras empresas o servicios. Puedo segmentar el mercado de acuerdo al tipo de personalidad. Puedo vender productos, y aquí ven ustedes un cuadrito, este cuadro de aquí, que es de un tipo de persona, una forma de clasificar a la personalidad, que es el eneagrama. El eneagrama es una teoría desarrollada por la psicología gestal y la psicoterapia gestal, y dentro de eso dice que hay 9 tipos de personalidad. Hay otras teorías que hablan de 4 tipos de personalidad, hay otros que hablan de 16 tipos de personalidad, hay otros que hablan de 22 tipos de personalidad, etc. Hay diversas teorías sobre la personalidad. De algún rato haré videos más sobre los tipos de personalidad. Por ahí tengo ya unas diapositivas preparadas para hacer sobre los tipos de personalidad. Pero tomando esta de aquí, que es la teoría del eneagrama, la teoría de la personalidad del eneagrama, ahí les recomiendo mucho, busquen a Claudio Naranjo, que es un chileno que recién murió. Él desarrolló mucho las ideas de lo que es el eneagrama y los tipos de personalidad en base al eneagrama. Entonces yo puedo segmentar el mercado solamente para vender a los perfeccionistas. Solamente a perfeccionistas voy a crearme una empresa solamente para los perfeccionistas, para los que tienen tipo de personalidad perfeccionista. O puedo generarme una empresa o un producto o servicio solamente para las personas que son líderes, tienen la personalidad de ser líder. Y aquí está, la personalidad 8 del eneagrama es los líderes. Yo puedo segmentar mi mercado, hacer test, análisis, entrevistas psicológicas a mis clientes, solamente a los que tienen personalidad de ser líder. Solamente a ellos les voy a vender mis productos y mis servicios. O puedo vender mis productos o servicios solamente para las personas melancólicas, que es un tipo de personalidad. La personalidad 4 del eneagrama es la melancólica. Tiene una perspectiva un poco más triste, puedo generar todo una empresa destinado al segmento de mercado solamente de los melancólicos, de los que tienen tipo de personalidad melancólica.
y etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tienen ustedes diversos segmentos de mercados: el perfeccionista, el ayudador, el triunfador, el melancólico, el investigador, el leal, el entusiasta, el líder, el pacificador. Son tipos de personalidad. ¿Ya? Y hay otras teorías de la personalidad, por supuesto. Entonces, puedo segmentar mi mercado solamente para ellos. Puedo segmentar mi mercado de acuerdo a las personas que tienen un cierto tipo de inteligencia. Ahí les recomiendo mi videoconferencia que se denomina Psicología Cognitiva. Tengo una conferencia, Psicología Cognitiva. Dentro de esa conferencia hablo mucho de los tipos de inteligencia, que son 8 tipos de inteligencia, que es una teoría de Howard Gardner, surgida en los años 80 del siglo XX, donde él habla de que hay las personas tienen 8 tipos de inteligencias y cada persona tiene desarrollada más una inteligencia que otra. ¿Ya? Entonces, puedo segmentar mi mercado de acuerdo a los tipos de inteligencia. Entonces, solamente voy a vender productos para los que tienen desarrollada la inteligencia lógica matemática. Voy a desarrollar otra empresa solamente para los que tienen la inteligencia naturista ecológica. Puedo segmentar el mercado y crear un servicio o un producto solamente para los que tienen inteligencia visual espacial. O solamente para los que tienen inteligencia kinestésico corporal. ¿Ya? Que son los 8 tipos de inteligencia. Yo puedo segmentar el mercado de acuerdo a los que tienen un tipo de inteligencia. Y ahí tenemos los que tienen la inteligencia visual espacial, los que tienen la inteligencia naturalista, los que tienen la inteligencia lógico-matemática, los que tienen desarrollada la inteligencia lingüística, los que tienen desarrollada la inteligencia musical, los que tienen inteligencia kinestésico-corporal, los que tienen la inteligencia intrapersonal y los que tienen la inteligencia interpersonal. Entonces yo puedo segmentar el mercado de acuerdo al tipo de inteligencia. Y aquí en este campo sí se necesitaría muchos psicólogos que manejen marketing o marketeros que sepan mucho de psicología. Y aquí hablamos de psicomarketing. Asimismo, como tengo la conferencia de etnomarketing, algún rato haré una conferencia sobre psicomarketing. Aunque mucho se habla de neuromarketing, mucho de ese neuromarketing tiene que ver con debería ser más bien psicomarketing. ¿Ya? Entonces es segmentar el mercado de acuerdo a variables psicológicas de las personas, de los clientes. O puedo segmentar el mercado de acuerdo a los trastornos psicológicos que tienen ciertas personas. Entonces, de pronto puedo segmentar el mercado solamente para los obsesivos compulsivos. Puedo crear una empresa de mercados, una empresa y un segmento de mercado solamente para los depresivos. Puedo desarrollar una empresa y vender un servicio solamente para los que tienen autismo, por ejemplo. O puedo desarrollar un producto farmacéutico solo para los que tienen esquizofrenia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, puedo segmentar el mercado de acuerdo a los trastornos psicológicos que tienen las personas. ¿Ya? Y ahí sí nos enrumbamos y está ligado más lo que es la psicología clínica. ¿Ya? Entonces, los trastornos psicológicos. Entonces, ese es segmentar el mercado de acuerdo a características psicológicas de mis clientes o mis potenciales clientes o consumidores. Ya. Entonces, con esto vamos a algunos ejemplos, que bueno, ya he dado algunos ejemplos de cómo segmentar el mercado. Un ejemplo de un segmento o nicho de mercado, que también lo llamamos nicho de mercado, es, por ejemplo, mi empresa solamente va a vender a personas que tienen 18 a 29 años, que son solteras, que tienen ingresos económicos de 300 a 600 dólares al mes, que utilizan Facebook permanentemente, que les gusta el rock, que residen en la provincia del Oro y que tienen altísima o alta inteligencia musical. Este es un mercado, un nicho de mercado. Es un ejemplo de un nicho o segmento de mercado, de cómo se segmenta el mercado. Es una forma, hay otras formas también de segmentar el mercado. Entonces, yo voy a tener una empresa o los productos o servicios de mi empresa solamente van a ir para este nicho de mercado. Y repito nuevamente,
personas que tengan de 18 a 29 años, que son solteras, con ingresos de 300 a 600 dólares, que utilizan Facebook permanentemente, que les gusta el rock, residen en la provincia del Oro y tienen una alta inteligencia musical. Ese es mi segmento de mercado y solamente a ellos les voy a generar toda una estrategia de marketing, de investigación. Voy a conocer mi nicho de mercado, voy a investigarles cómo viven, cómo funcionan, dónde están, qué hacen, cómo se desenvuelven. Y una vez que les investigo a este nicho de mercado con las metodologías y las técnicas de investigación, tengo una videoconferencia sobre lo que es metodologías de investigación. Y ahí ustedes van a poder tener herramientas para poder investigar a este nicho de mercado. Con encuestas, con entrevistas, con observaciones, etc. ¿Ya? Entonces así segmento yo los mercados. Así le investigo y le ofrezco los productos y servicios que requieren este nicho, las necesidades que tiene este nicho de mercado, para yo poderles ofrecer productos o servicios. Otra forma de segmentar el mercado, que ya creo que puse un ejemplo por ahí, que es, por ejemplo, mi nicho de mercado de mi tienda de abarrotes van a ser, por ejemplo, menores de 18 años, 10%. Gente de 18 a 34 años, solamente el 20% son de mis clientes. El mayor grueso de este segmento de mercado es los de 35 a 60 años, que son el 50% de mis clientes. Y los mayores de 60 años solamente son el 20% de mis clientes. Entonces, ¿dónde tendría que yo apuntar? Por supuesto, a todos, pero ¿dónde tendría que apuntar yo más? A los de 35 a 60 años. Ese es básicamente, todo esto es un nicho de mercado en torno a la edad. Pero dentro de ese nicho de mercado, los que mayor son mis clientes, los de mayor porcentaje son los de 35 a 60 años, que son el 50% de mis clientes. Entonces, esas es formas de segmentar el mercado, incluso yo conociendo ciertos segmentos del mercado, a partir de ahí se me pueden ocurrir nuevos productos o servicios. Puedo innovar en mi empresa, en mis servicios, en los productos que quiero desarrollar. Entonces, también son formas y estrategias de innovación y de creatividad la segmentación de mercados. U otro puede ser que yo ya tengo mi empresa, entonces ahí sí tengo que caracterizar qué edad tienen, por ejemplo, mis clientes. Entonces alguien dice, bueno, yo ya vengo funcionando 8 años como restaurante, pero realmente yo no sé qué edad tienen mis clientes. Entonces de pronto ponen una ficha y comienza el dueño a investigar. Y encuentra que la mayor parte, más del 50% de sus clientes, pues son de 35 a 60 años. ¿Ya? Entonces son ejemplos de segmentación de mercado. Y con esto estamos ya casi terminando lo que es esta videoconferencia, que es la segmentación de mercados.